Lecturas del segundo domingo de Adviento. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 10. Reinado del Mesías. Una vara saldrá del tronco de Yesé, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito. El becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada de conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Cuando llegue ese día, sucederá que los pueblos irán en busca de la raíz de Yesé, la cual se plantará como estandarte de las naciones, y su habitación será gloriosa. Salmo 72, versículos del 1 al 7. El reinado de un rey justo, para Salomón. Concédele, oh Dios, al rey juzgar como tú, y concédele al hijo del rey tu justicia. Concédele juzgar a tu pueblo con justicia, y con buen juicio a los afligidos de tu pueblo. Que los montes brinden paz al pueblo, y las colinas ofrezcan justicia. Así el rey juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos de los menesterosos, y aplastará a los opresores. Tu pueblo te temerá de generación en generación, mientras el sol y la luna existan. Que sea el rey como la lluvia que cae sobre la hierba, y como el rocío que empapa la tierra. Que haya en sus días justicia y mucha paz, hasta que la luna deje de existir. Romanos capítulo 15, versículos del 4 al 13. Las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio a los no judíos. Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados, y para los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, alégrense, naciones, con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, se alzará la raíz de Yesé, se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea, y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén
y toda Judea y de toda provincia cercana al río Jordán. Y ahí, en el Jordán, la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: «Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará». Hola, buenas tardes. Ya que estamos en temporada de Adviento, vamos a ver algo sobre el segundo domingo de Adviento, que es el día de hoy. Y vamos a empezar con la primera lectura. Este segundo domingo de Adviento tiene que ver con la paz. La vela que se encendió fue la que tiene que ver y nos recuerda la paz. Y las lecturas del día de hoy también todas hacen énfasis en lo que significa la paz y esta paz que Dios nos trae y cómo nos la va mostrando. Y vamos a empezar por la lectura que está en Mateo 3, 1 al 12. En esta lectura, Juan el Bautista predicaba la doctrina del arrepentimiento y decía: arrepentíos. La palabra usada implica un cambio total en el modo de pensar, un cambio en tu juicio, en las disposiciones, en tus afectos y también, obviamente, una inclinación diferente y una mejor o una armonía en tu espíritu, en tu alma. El cambio del pensamiento produce un cambio en la actitud, en tu forma de actuar. Ese es el arrepentimiento del Evangelio, el cual se produce al ver a Cristo, al captar su amor y la esperanza del perdón por medio de él. En psicología tenemos un área que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, o PNL, nos dice que en la medida que tú cambies tu forma de pensar, vas a cambiar tu forma de sentir y por lo tanto vas a cambiar tu forma de actuar. Esto nos hace ver que de alguna manera nuestro pensamiento va a influir en nuestro sentimiento y nuestro sentimiento en nuestra acción. Sin embargo, también vamos a ver que muchas veces nuestro sentimiento va a afectar nuestro pensamiento. Y en esta parte, en el Evangelio de Mateo, nos hace énfasis en este cambio de actitud ante lo que sería el pecado o el daño que hemos hecho. Dice, el hecho de saber que si nosotros cambiamos, que si nos arrepentimos realmente de corazón, vamos a tener el perdón de Dios, el perdón de nuestro Dios, pues debe ser una gran motivación para nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que cuando nos arrepentimos de corazón, nuestro pensamiento va a cambiar, porque somos perdonados, ¿sí? Y obviamente esto hace también que cambie nuestra actitud y volvemos a restablecer nuestra relación con Dios. ¿A través de qué? A hacer lo que Dios nos pide que hagamos a través de sus escrituras. Y esto debe ser un cambio que se da no porque nosotros queramos, sino por la misericordia de Dios. Este cambio tiene que ser auténtico, este arrepentimiento tiene que ser auténtico. Y en estos tiempos es necesario que aprendamos a arrepentirnos, que nos humillemos para preparar el camino para el Señor. Hay mucho que hacer para preparar el camino para Cristo. Simplemente nada más pensar que hay mucha gente que sigue viviendo en el pecado, o que muchas veces nosotros cometemos pecados. ¿Por qué? Porque estamos a veces motivados por lo que el mundo nos pide y no por lo que nos dice la palabra en las Escrituras. En este sentido, debemos primero descubrir el pecado y para esto necesitamos ser humildes, reconocer que hemos pecado, que estamos haciendo las cosas mal y en esta convicción
Sabemos y debemos estar convencidos de que no podemos salvarnos por nuestra propia justicia. Puede que haya mucha gente que interesa, mucha gente que dice yo me arrepiento, pero vuelve a hacer lo mismo. Y al volver a hacer lo mismo, quiere decir que no te has arrepentido realmente de corazón. Obviamente cuesta mucho trabajo, no es tan fácil decir me arrepiento y no lo voy a volver a hacer. Es como cuando también me pongo un propósito y digo ya, voy a hacer la dieta y ya estoy segura, pero vuelvo a caer y vuelvo a comer cosas que sé que me hacen daño o que me engordan. Lo mismo sucede con el arrepentimiento. A veces tenemos actitudes que ya son conductas que las hacemos tan continuamente, y este arrepentimiento quiere decir, a ver, necesito reconocer que esto que estoy haciendo no está bien, que esto que estoy haciendo no me ayuda, ni tampoco va de acuerdo a lo que Jesús me enseñó, a lo que las Escrituras me dicen. Y ese es el primer paso, tener la humildad para reconocer que me estoy equivocando, que no puedo yo sola, que necesito la ayuda de Dios para poder hacer un cambio. Y sin embargo, aquí también nos dice en esta parte del Evangelio que no es digna aquella persona que dice me arrepiento, y sale y hace lo mismo. Y nos dice que Juan el Bautista, al ver que muchos fariseos, en el verso 7 dice, al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo, raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acercan? Produzcan el fruto de una sincera conversión. Es decir, no nada más digas me arrepiento. Y muchas veces nos pasa que decimos, bueno, yo ya fui a la iglesia, por ahí recuerdo y se me vino en este momento a la memoria, hace algunos tiempos en la juventud teníamos un lema en algún amigo y yo y decíamos, el que peca y reza empata. Esto era en broma porque en realidad sabemos que no. O sea, a ver, si pecaste, tendrías que cambiar y tener la convicción de decir, quiero cambiar. No es, ok, voy a rezar, voy a la iglesia, pido perdón, digo que me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo. Este arrepentimiento, dice en Mateo, Juan lo castiga y dice, eso no es válido, eso no es así. Así que si realmente nos arrepentimos, el primer paso es ser humildes y agradecer la misericordia de Dios. Ser pacientes ante las grandes aflicciones, ser pacientes hasta con nosotros mismos y estar alertas para ver en qué momento tengo que cambiar, en qué momento estoy cayendo con facilidad en algo que aparentemente está bien porque la mayoría de la gente lo hace, porque la sociedad en la que vivimos dice que no hay ningún problema. Y nosotros sabemos que ahorita nos estamos enfrentando a muchas situaciones de este tipo. Simplemente estoy por manejar algo rápido y concreto, que es el uso de la marihuana. Los medios dicen puede ser útil, no pasa nada. Sin embargo, médicamente sabemos que produce daños, sobre todo en los jóvenes. Hay una inhibición de la producción de mielina. Y de alguna manera esto inhibe los procesos cognitivos y la audacia para pensar, para reflexionar y para analizar. Y también caemos en esta parte, ok, entonces tengo que fumar marihuana para sentirme relajado, tengo que tomar alcohol para sentirme relajado. Y entonces nos estamos cayendo en algo que se vuelve pecaminoso. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu tranquilidad, tu paz en algo que tiene que ver con el mundo y no en la Escritura, no en la fe y en la confianza que Dios te da a decirte, reconoce tu problema, yo te voy a ayudar a salir de él. Pero ese es el primer paso. Y en esta parte también tenemos que ser humildes para conformarnos y buscar lo que debemos hacer, pero también ser caritativos al juzgar al prójimo, porque también es muy fácil juzgar a los demás. Y la misma Biblia lo dice, no juzgues. Tú no sabes la historia que hay atrás de cada una de esas personas. Junto con esto, y si lo conectamos con la lectura de Isaías, el capítulo 11, versos del 1 al 10, el verso 2 nos dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia
y de temor del Señor. Fíjense todo lo que está pidiendo aquí, y ahorita vamos a ver quién está pidiendo. Salomón está pidiendo esta parte y dice, ok, tenemos que pedimos sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza. También dice ciencia, pero dice temor del Señor. Y este temor del Señor no es de que yo le tenga miedo, sino es de saber que Él está ahí, y como ya lo hemos visto en otras partes de la Escritura, Él es nuestro juez. Y nos dice el verso 4, juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. Es decir, a los débiles. Y no a los débiles porque tú digas, híjole, no puedo, sino porque no eres capaz de decir, Dios mío, dame la fortaleza para hacer las cosas. Este pasaje nos habla de la importancia de ser justo y de recordar que tenemos un juez, pero también tenemos un reglamento, tenemos un instructivo que son las Escrituras, y ahí muy claramente nos dice cómo debemos de actuar. Cuando nosotros leemos las Escrituras podemos decir, ok, es la Biblia, fue hace mucho tiempo, es un libro, hay quien dice es un libro muy viejo, muy pasado. Sin embargo, nosotros debemos hacer ese escrutinio de lo que nos dice la Escritura y traerlo a nuestra vida, traerlo a nuestro momento, porque entonces de esa manera, dice la profecía nos decía, el Mesías sería justo y recto en todo su reinado, pero de esa manera entonces sabemos cómo actuar. ¿Por qué? Porque tenemos un juez, pero también tenemos ese árbitro que nos va a ir diciendo cómo actuar. También el pasaje nos muestra que habrá una gran paz una vez que venga el reinado del Mesías. Nos dice, porque el pastor cuida de su rebaño, de manera que los problemas y la muerte misma serán cambiadas y no habrá ningún daño real. En ese pasaje nos habla de que todos convivirá el cordero con el león, habrá paz, no habrá guerras, no habrá maldad en los hombres. Nos dice el verso 9, no se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. En la medida que conoces el Señor y actúas de acuerdo a sus Escrituras, nosotros también promovemos esa paz, esa convivencia armónica con nosotros mismos, con nuestro actuar, pero también con los otros. Nos dice y nos da a entender en ese pasaje que el pueblo de Dios será liberado, no solo del mal, sino del temor del mal. Es decir, ya no le voy a tener miedo al mal. Sé que existe, pero también sé que existe un Dios que me cuida y me protege. En las Escrituras dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El mal existe, pero yo no tengo miedo de ese mal. Mientras mejor conocemos a Dios y su amor, más seremos cambiados en esa misma semejanza, más trataremos de ser semejantes a nuestro Dios. Estaremos más dispuestos a dar lo mejor para nosotros y para nuestros semejantes. Estaremos buscando el bien de los otros y de todos aquellos, no solo de los que creen como yo, sino también de los demás. Y en esta parte, al leer este pasaje, me acordé de una anécdota con mi hermana. Nosotros, y ustedes muchos lo saben, estudiamos en la escuela de monjas, y en la escuela donde estudiábamos había un internado. Así que en el internado había varias niñas, algunas huérfanas y otras que sus padres tenían que trabajar, y pues las niñas estaban ahí en el internado. En el colegio éramos muchas las niñas, y de alguna manera un alto porcentaje pues éramos hijas de familia, y un porcentaje menor eran las niñas internas. Y había quien se olvidaba de que éramos iguales, de procurar el bien por nuestro prójimo. Así que mi hermana, primero estaba en el kinder, en el preescolar, y uno de esos días mi mamá tuvo que ir a recogerla a la dirección, porque Inés se había peleado con una niña. Cuando mi mamá le preguntó a mi hermana por qué le había pegado a la otra niña, lo que mi hermana le dijo fue que una de las niñas internitas, le decía ella, porque era una de las niñas del internado, estaba en preescolar, supongo que no sabía el nombre de la niña, quiso entrar al salón y la otra niña le cerró la puerta.
Inés, pues en esta parte de proteger a la niña que de alguna manera sabía o sentía que estaba más desprotegida, pues empujó a la otra niña y ahí hubo una discusión. ¿Qué es esta parte? Y lo recuerdo porque Inés tendría unos 4 años, no más, y sin embargo ya sabía esto que es proteger al otro, proteger a mis semejantes, ver al otro como igual a mí. Quizá no se lo habían enseñado, no lo habían enseñado de manera verbal, pero el ejemplo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos como adultos, es un ejemplo para los niños. Y seguramente mi hermana había visto que en casa se trataba a todos por igual. La gente que nos ayudaba en el servicio era parte y se volvía parte de la familia. Y es algo muy padre porque de alguna manera recuerdo a Toña, que por ahí me ha de escuchar. Y Toña, sus hijos crecieron con nosotros. A la fecha somos buenos amigos, nos podemos ayudar, nos hablamos para pedirnos ayuda, y esa parte es la que de alguna manera somos iguales. No hay mejores ni peores, somos iguales, tenemos diferentes oportunidades, pero nos dice la Escritura, aquí el león y el cordero cohabitarán, vivirán juntos, no habrá diferencias. Enfoquémonos entonces en ser un ejemplo para ayudar a la propagación de la palabra de Dios, a que haya un reino de paz. Y esta paz es enfrascarnos y enfocarnos para que otros también conozcan a Dios. Y no promover la discusión, el pleito, el alegato, el yo soy mejor que tú eres menos que yo, sino promover un reino de paz. Esta paz que viene y que proviene del amor de Dios hacia nosotros. Y voy a unir esto con el Salmo 72 en los versos 1 al 7. Aquí el rey Salomón dice en el verso 1 de Salomón: concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes. Y en el verso 2 dice: para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Salomón estaba pidiéndole aquí a Dios que le diera sabiduría a su hijo. Su hijo iba a llegar a ser un momento rey, y de hecho en las escrituras vemos que su hijo Roboam fue más adelante rey. No le fue muy bien, la verdad, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Ese es otro asunto. Pero Salomón estaba pidiéndole a Dios, Salomón el gran sabio le pide a Dios que le dé sabiduría a su hijo, y le dice: y rectitud, para que gobierne con justicia y a los pobres con rectitud. Él le dice que él sepa gobernar, que tenga sabiduría para hacer las cosas que debe hacer, las cosas que son para bien, no solo de su pequeño grupo, sino para todo su reino, no solo para los que me veneran, sino para todos. Y en esta parte dice, qué mejor petición es que nosotros le pidamos a Dios que les dé sabiduría a nuestros hijos, que les dé sabiduría para saber elegir, para saber detonar el potencial que tienen, para saber cumplir con lo que les toca, no bajo mi supervisión, sino porque nazca en ellos el deseo y el gozo de hacer lo que les toca hacer. Y en esta parte, pues quiero compartir con ustedes lo orgullosa que me siento de mis 2 hijos. Y sé que los dos son jóvenes que están prosperando, que van adelante, que tienen características, que tienen gran potencial, que también tienen que lidiar muchas veces con su temperamento, pero que principalmente yo le pido a Dios que les dé sabiduría para que ellos hagan lo que tienen que hacer, no lo que los demás les digan que hagan, sino aquello que los haga ser mejores personas, que los haga a ellos sentirse satisfechos con ellos mismos. Y obviamente alguien que se siente satisfecho consigo mismo es alguien que también hace que los que están a su alrededor se sientan satisfechos, se sientan contentos. En esta parte
creo que es algo que debemos pedirle continuamente a Dios, no solo para nuestros hijos, sino también para nosotros mismos. Danos la sabiduría para saber decidir, danos la sabiduría para saber enfrentar cada uno de los problemas y no decir, Dios mío, dame la solución, sino dame la capacidad para encontrar las soluciones. Creo firmemente que Dios nos dotó de un gran potencial, de varios dones. Y en esa parte es donde nosotros tenemos que decir, Dios, dame la sabiduría para saber utilizar los dones que tú me has dado y poder salir adelante. Y en esta parte no es solamente yo, sino todos los que están a mi alrededor. La semana pasada daba una conferencia y en lo que hablaba de la democracia decía que debemos de ser democráticos, pero lamentablemente esa palabra de democracia ha sido pues muy mal interpretada, muy manoseada, perdón por el término, pero ha sido así, muy manoseada. Y hemos entendido que democracia es lo que quiere la mayoría, y esto no es cierto. Si nos vamos un poquito atrás en lo que habla Sócrates, la democracia es buscar el bien para los que están a mi alrededor, para mí, para los que están a mi alrededor. Es decir, lo que convenga a todos, no lo que todos decidimos. ¿Por qué? Porque entonces cuando todos decidimos algo, muchas veces decidimos sin sabiduría. Decidimos por las leyes, por las normas del mundo, por nuestros placeres, por darnos gustos, y no pensando en el bien de todos. Y en este sentido es donde pedimos sabiduría a Dios. Sabiduría para tomar las mejores decisiones, no las que me convengan a mí, sino aquellas que me hagan ser un ejemplo y tratar de ser el ejemplo de lo que Jesucristo vino a hacer. Él como gran líder no pensaba en él, pensaba en su gente, en sus discípulos, en lo que era mejor para los otros. El pasaje de hoy nos recuerda que el reino de Dios está por establecerse y se establece continuamente, y cuando se establece cesan las discordias y las contiendas en las familias, en las iglesias, en las naciones, en el trabajo. Pero es ¿por qué? Porque entonces es la ley de Dios, lo que Dios nos dice a través de sus escrituras, lo que rige esa convivencia. No lo que a mí me conviene, no donde te voy a hacer menos a ti, o me voy a burlar de ti, o te voy a poner el pie para salir adelante yo. ¿Sí? Ese es como ser tramposo. Yo voy a ganar, pero te hago perder a ti. Sin embargo, en esta parte es como que es un ganar-ganar. Yo voy a crecer, pero junto conmigo crecemos todos. Somos mejores personas. En esta parte nos dice también, la ley de Cristo, cuando está escrita en el corazón, dispone a los hombres a ser honestos y justos y a rendir a cada uno lo que le corresponde. Y nos dice el verso 9, no se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque en el conocimiento del Señor llenará la tierra como aguas del mar. Esto es, nos dispone a los hombres para vivir con amor y así producir abundancia de paz. La santidad y el amor serán entonces en el reino de Cristo. El reino de Cristo está en la medida que nosotros promovemos esa paz, ese amor para con todos nosotros. Finalmente, en la lectura de hoy en Romanos 15 del 4 a 13, nos dice, ha sido escrito en el pasado, ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Dios nos dio la capacidad de ser libres, nos dio esta capacidad de tener voluntad, el famoso libre albedrío. Pero en esta parte no es para nuestro placer, es para la gloria de Dios. Y por lo tanto tenemos que pensar no solo en mí, sino en el bien del prójimo. Si buscamos nosotros simplemente agradar a los hombres, seguir lo que el mundo nos dice, seguir lo que la mayoría hace, entonces estamos dejando de servir a Cristo. La vida de Cristo fue una vida donde Él pensaba en los demás, no solamente en Él.
Y en ese sentido nos invita a que sigamos este ejemplo. No pienses solo en ti. Ciertamente, el primer amor es Dios y después eres tú. Pero en esta medida, cuando tú te aprendes a amar, aprendes también a ver el bien de tu prójimo. En la medida de lo que tú puedes, procurar el bien para los demás. Las escrituras se escribieron para que las usemos, para que nos beneficiemos de su aplicación, no solamente para leerlas, no solamente para decir ya la estudié, no, es para hacerla tuya, para que ese conocimiento lo vivas, que ese consuelo que tú necesitas surja de la palabra de Dios, no de una droga, no de una persona, no de algo de lo que dependas, que dependas de esa palabra, que esa paz, esa tranquilidad venga de la confianza plena en el amor de Dios hacia ti. Dice, este amor de Dios es lo más seguro, lo más dulce y lo más grandioso, y es el elemento esencial para vivir plenos y felices. En el consultorio me toca trabajar con jóvenes, y con los jóvenes algunos de ellos dicen, es que yo necesito que ella esté conmigo para ser feliz, o necesito que él esté conmigo para ser feliz. Justamente la semana pasada con una de mis pacientes yo le decía, no, tú estás buscando llenar espacios a través de otros, tú estás buscando ser feliz por el otro. Y ella me dijo, ¿entonces estoy viviendo mi vida a través del otro? Así es, estás viviendo tu vida a través del otro, y así no se puede ser feliz, porque Dios te dio esa vida para que tú la vivas, es tuya, y esa felicidad viene de ese pleno conocimiento de Dios que te trae paz, que te trae y que te permite compartir ese amor. En el verso 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. La esperanza es esa luz que te permite seguir adelante, que a lo mejor hoy pasa, a lo mejor hoy llega, ¿sí? Y hay una diferencia entre ser persistente y ser terco. El terco ya sabe que no hay solución y ahí sigue de aferrado. El persistente dice, tengo la esperanza de que las cosas cambien, pero para que cambien tienes que empezar a cambiar tú. No esperes que los otros cambien, cambia tú. En la medida que tú cambias, las cosas van a cambiar. Y en esta medida también nos dice, en la medida que tú te sientas feliz contigo misma, que te aceptes a ti mismo, que luches por mejorar como persona, que busques tratar de ser un ejemplo, tratar de seguir los pasos de Jesús, en esa medida vas a ser feliz y no necesitas a otros para llenar tus espacios. No necesitas cosas materiales, no necesitas una droga, necesitas entrar en comunión con Dios para encontrar esa felicidad. Y en este sentido, necesitamos también ayudar a otros a que sepan que esa felicidad no está puesta ni en lo que ganan, ni en su trabajo, ni en el alcohol, ni en la persona que les dice te quiero mucho, sino que está puesta en el amor de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y en llevar esa paz que Dios nos habla y que nos va a dar esa tranquilidad que solamente puedes encontrar en Él. Busquemos ser unánimes, estar de acuerdo en los preceptos de Cristo, conforme a un patrón que Él nos dio y a un ejemplo que Él vivió. Las dádivas de Dios son dádivas preciosas, por eso debemos buscarlas fervorosamente y compartir con otros y decirle, busca a Dios, conócelo. En la medida que lo conoces, vas a comprender, vas a entender que puedes vivir feliz, que puedes vivir pleno, sin la necesidad de otras cosas accesorias, simplemente esa comunicación con Dios. Nuestro Maestro Divino nos invita a sus discípulos y los alienta mostrándoles a ellos que sean mansos y humildes de espíritu.
La misma disposición debe caracterizar la conducta de sus servidores, especialmente del fuerte ante el débil. Entre más conoces, entre más tienes, debes de ser humilde y no pavonearte y ponerle al otro, mira, yo sé más que tú. No, las grandes mentes, generalmente, las que son grandes de verdad, son humildes. Te dan tu lugar, te dan la oportunidad de crecer. Recuerdo un pastor, el pastor Rolando Zapata, hace muchos años que ya él falleció. El pastor era una persona tan sencilla, tan humilde en su forma de ser, y era una persona que cuando yo me enteré que hablaba 10 idiomas, que tenía muchísimos conocimientos, no solo de teología, sino de muchas otras cosas, era una persona que jamás oías criticar a alguien, que siempre estaba dispuesto a escuchar a otros, y que cuando otros daban su opinión, él respetaba y escuchaba, y no solo eso, sino que a veces corregía, porque obviamente muchas veces había que corregir, pero corregía partiendo del, a lo mejor estamos entendiendo mal, me parece que no fue la forma correcta, habría que ver el contexto, ¿sí? No era una corrección de estás mal, no, era una corrección humilde, donde te mostraba esa parte de conocimiento, pero sin hacerte sentir mal. Esa es la verdadera grandeza. Y en la medida que tú tienes más poder, más conocimiento, más poder adquisitivo, tendríamos que ser más humildes para con el débil. Dice, el gran fin de nuestros actos debe ser que Dios sea glorificado. ¿En qué? En esta parte de seguir su imagen, de seguir su ejemplo. Nada fomenta eso más que el amor y la bondad mutua, ¿sí? Y más entre los que profesamos la misma religión. Nos dice el verso 5, que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús. En psicología lo llamamos empatía. Seamos empáticos. Y nos dice muchas veces o coloquialmente, empatía es ponerte en los zapatos del otro. Y yo le digo, no. Porque si al otro le aprietan los zapatos, al rato te van a apretar también a ti. No, empatía es tener esa capacidad de poder inferir, sentir, pensar cómo se siente el otro desde el otro, no desde ti, no desde tu historia. Porque desde mi historia yo puedo juzgar y decir, ay, aquel no puede. Pero cuando conozco su historia me doy cuenta que efectivamente es más difícil para él que para mí ciertas cosas, o sus circunstancias no son las idóneas. La empatía es esta capacidad de poder pensar, y dice que sea el mismo sentir de unos con otros. En educación especial, en esta semana estamos en los famosos proyectos innovadores, y en estos proyectos no se llaman proyectos inclusivos, el ABP, por proyectos integradores se llaman los proyectos. Y en estos proyectos, los chicos, estoy trabajando con una compañera que trabajamos con niños de secundaria, pero es un grupo de 11 niños, tienen entre 13 y 18 años, y estos chicos tienen discapacidad intelectual, síndrome de Down, y algunos con trastorno de condición del espectro autista. Pero fue muy enriquecedor cuando empezamos a ver que los niños se ayudan unos a otros. No hay una competencia desleal, se divierten, juegan, tratan de buscar lo mejor unos por otros. Y los llevamos al parque, porque estamos viendo lo que es el reglamento y el seguimiento de reglas, y los llevamos a un parque de ahí de la colonia, y fue muy, de verdad, satisfactorio y de verdad lleno de alegría ver que los niños que estaban ahí en el parque se acercaron a nosotros y nos dijeron, ¿podemos invitarlos a jugar? Y los invitaron a jugar, ¿sí? Los niños disfrutaron muchísimo y fue una convivencia completamente incluyente, donde en realidad somos unos semejantes a otros. Y hay una película que también nos dimos a la tarea de ver el fin de semana,
y se llama Somos Campeones. Si la pueden ver, véanla. Es un grupo de chicos con discapacidad y un entrenador de básquetbol. Y les sucede una serie de anécdotas, pero la parte que realmente te conmueve es cuando finalmente logra el entrenador llevar a su equipo a las finales especiales. Y en el campeonato, pues están a punto de ganar y ellos quedan en segundo lugar. El coach del equipo está como frustrado porque perdieron por un punto en el juego de básquetbol, pero los chicos están felices y entonces él les dice, pero es que perdimos. Y uno de ellos dice, pero somos subcampeones. Y todos celebran, los que ganaron como los que perdieron, y celebran una convivencia donde todos somos iguales. Y en esta parte te da una lección de vida. ¿Cuántas veces nos creemos mejores que los otros? Y en realidad, quizá tenemos más problemas y más dificultades que los otros. Y esto es lo que Cristo nos había mostrado ya. En el verso 6 nos hace un llamado a todas las naciones para que alaben al Señor, porque solo así tendrán conocimiento de Él. Dice el verso 6, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que unirnos, promover esta paz, promover este amor mutuo, este amor en conjunto, ver por el prójimo, ver por el que está junto a mí, ver por aquel que tiene más dificultades. En esta época de Navidad podemos de verdad sacar muchas cosas, no la que no nos sirva, podemos compartir lo que tenemos con aquellos que están en condiciones más vulnerables. Y no solamente cosas materiales, sino también una sonrisa, un feliz Navidad, un Dios te ama. Si no conocemos a Dios, ¿cómo entonces vamos a seguir las enseñanzas de su Hijo? ¿Cómo nos acercamos a la palabra y cómo vamos a confiar en Él si no lo conocemos? Necesitamos, los que conocemos de Dios, hablar de Él y hablar con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro actuar cotidiano, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir. También pidiendo esa parte de perdón y reconociendo cuando nos equivocamos, porque es naturaleza humana. Estar continuamente equivocándonos, es muy fácil caer en la tentación, pero en esta medida es donde pedimos la ayuda de Dios, la sabiduría para saber hacer lo que tú, Señor, me pides que haga, lo que me va a hacer a la larga sentir satisfecha conmigo misma, lo que me va a hacer sentirme en paz. El plan de la redención está hecho para que nos reconciliemos unos con otros y, por supuesto, con nuestro Dios. En la medida que nos reconciliamos unos con otros, nos reconciliamos con Dios. De modo que podamos alcanzar la esperanza permanente de la vida eterna. ¿Por medio de qué? De poder santificarnos y consolarnos a través del Espíritu Santo. De poder actuar conforme la palabra de Dios. Que en esta semana la paz de Dios esté con nosotros, pero no solamente en nuestros corazones, sino que la sepamos o tratemos de compartirla con las que están a nuestro alrededor. Que seamos promotores de paz, que llevemos paz a donde estemos. Y voy a terminar con una oración que dice: Dios de paz, danos la sabiduría para buscar a Cristo y confiar plenamente en Él. Danos la valentía y la constancia para que a través de nuestro actuar otros conozcan de ti y de tu gran amor. Que tu luz ilumine nuestro andar y en tu nombre seamos hermanos unos con otros y a una sola voz demos gracias por tu eterno amor. Llena nuestro espíritu e inunda nuestras vidas y a nuestras familias con el gozo y la paz que solo tú puedes dar. Amén. Que Dios los bendiga y muy feliz segundo domingo de Adviento. Nos vemos el próximo domingo.